El día que mi profesor me enseñó una gran lección, hay días que quedan marcados en la memoria no por lo que pasa, sino por cómo nos hacen sentir. Recuerdo perfectamente aquel día en la escuela, cuando mi profesor de educación física, el señor Harris, me enseñó algo que nunca olvidaré. Todo comenzó como cualquier otro día. Las clases transcurrían con la misma rutina de siempre, pero yo no me sentía del todo bien. Llevaba días desmotivado, sintiendo que no era lo suficientemente bueno en nada, y eso afectaba mi rendimiento en el colegio. Cuando llegó la clase de educación física, intenté concentrarme en el calentamiento, pero mi mente estaba en otro lado. Mientras los demás jugaban y se divertían, yo me movía por inercia, sin la misma energía de siempre. Fue entonces cuando el señor Harris notó algo. «Nathan, ¿estás bien?», preguntó con su tono firme pero amable. Asentí rápidamente, intentando fingir que todo estaba bien, pero él no se dejó engañar. En el momento en que terminó la clase y los demás se fueron a los vestidores, me llamó con un gesto de la mano. «Ven, ayúdame a recoger el equipo». Mientras guardábamos los balones, él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, habló: «He notado que últimamente no eres el mismo. Pareces distraído, como si algo te estuviera preocupando». Bajé la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía cómo explicarlo, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó: «Sé que la vida puede sentirse abrumadora a veces. Yo también fui estudiante alguna vez, y recuerdo lo difícil que puede ser cuando sientes que nada te sale bien». Me sorprendió escucharlo hablar así. Siempre lo había visto como alguien fuerte y seguro de sí mismo, pero en ese momento, me di cuenta de que también había pasado por momentos difíciles. «Lo importante», prosiguió, «es que nunca dudes de lo valioso que eres. No importa si un día no das tu mejor esfuerzo, lo que importa es que sigas intentándolo». Sus palabras me llegaron al corazón. No me estaba juzgando ni regañando, simplemente me estaba recordando que todos pasamos por días difíciles, pero que no debemos rendirnos. «Eres un buen chico, Nathan», dijo con una sonrisa sincera. «Y quiero que recuerdes algo: la disciplina y el esfuerzo siempre te llevarán más lejos que el talento por sí solo. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino seguir avanzando». Asentí, sintiendo una renovada motivación en mi interior. Por primera vez en días, me sentí comprendido. Antes de irme, el señor Harris me dio una palmada en el hombro y dijo: «Mañana es un nuevo día. Vuelve con la cabeza en alto, porque sé que tienes mucho que dar». Salí de ahí con una nueva perspectiva. Aquel no fue un día cualquiera. Fue el día en que aprendí que incluso en los momentos difíciles, siempre hay alguien dispuesto a apoyarte y recordarte tu verdadero valor. Después de aquella conversación con el señor Harris, algo dentro de mí cambió. Sus palabras se quedaron en mi mente como un eco constante, dándome fuerzas para afrontar los días con una nueva actitud. Al día siguiente, cuando entré a la clase de educación física, me sentí diferente. No estaba seguro de que había cambiado exactamente, pero algo en mi interior me hacía querer esforzarme más. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien creía en mí. Durante el entrenamiento, el señor Harris me observaba de vez en cuando, y cada vez que lograba hacer bien un ejercicio, asentía con aprobación. No eran grandes gestos, pero para mí significaban mucho. A medida que pasaron los días, comencé a sentirme más seguro. Me di cuenta de que no se trataba de ser el mejor en todo, sino de dar lo mejor de mí en cada oportunidad. Un día, después de un partido de fútbol, el señor Harris me llamó de nuevo. «Te felicito, Nathan. Hoy jugaste con determinación. Se nota la diferencia». Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho. «Gracias, profesor. Estoy tratando de seguir su consejo». Él sonrió con orgullo y me dio una palmada en la espalda. «Eso es todo lo que puedes hacer en la vida, seguir adelante. Nunca subestimes el impacto de un pequeño esfuerzo diario. Son esas pequeñas acciones las que construyen a una gran persona». Con el tiempo, no solo mejoré en educación física, sino también en otras áreas de mi vida. Me sentía más motivado en mis estudios, más seguro de mí mismo y, sobre todo,
más agradecido por las personas que me apoyaban. Mirando atrás, me doy cuenta de que aquel día en el gimnasio no fue solo una simple conversación. Fue el comienzo de un cambio en mí, una lección que llevaré conmigo para siempre. Porque a veces, una palabra de aliento en el momento adecuado puede hacer toda la diferencia. Los días pasaron, y poco a poco fui notando cambios en mí. No era solo en la clase de educación física, sino en todas las áreas de mi vida. Me levantaba cada mañana con una nueva actitud, con ganas de enfrentar cualquier desafío. Comencé a darme cuenta de que el esfuerzo constante, aunque a veces pareciera insignificante, tenía un impacto enorme con el tiempo. El señor Harris seguía siendo el mismo profesor firme pero amable, siempre alentándonos a mejorar. Sin embargo, ahora nuestra relación era diferente. No porque me tratara de manera especial, sino porque yo había aprendido a ver sus palabras como una guía. Cada vez que sentía dudas o quería rendirme, recordaba lo que me dijo aquel día en el gimnasio: lo importante no es hacerlo perfecto, sino seguir avanzando. Hubo un momento que reforzó esta enseñanza más que nunca. Se acercaba la competencia intercolegial de atletismo, y nuestro equipo de la escuela estaba entrenando duro. Aunque nunca había sido el más rápido, el señor Harris me animó a intentarlo. No se trata de ganar o perder, Nathan, me dijo una tarde, mientras veíamos a los corredores en la pista. Se trata de demostrarte a ti mismo que eres capaz. Así que acepté el reto. Entrené con determinación, despertándome temprano para practicar, corrigiendo mis errores y esforzándome cada día. Hubo momentos en los que quise rendirme, cuando sentía que no mejoraba lo suficiente, pero el señor Harris siempre encontraba la manera de motivarnos. El día de la competencia llegó. Mientras me preparaba en la línea de salida, el corazón me latía con fuerza. Miré hacia las gradas y vi a mis compañeros animándome. Entre ellos, estaba el señor Harris, con los brazos cruzados y una ligera sonrisa de orgullo. Respiré hondo. No importaba el resultado. Lo importante era intentarlo. Cuando sonó el disparo de salida, corrí con todas mis fuerzas. Sentí el viento en mi rostro, la adrenalina recorriendo mi cuerpo. No gané el primer lugar, pero crucé la meta sintiéndome más fuerte que nunca. Al terminar, el señor Harris me esperó con una palmada en la espalda. Orgulloso de ti, Nathan, dijo con una sonrisa. No por el tiempo que hiciste, sino por la actitud con la que enfrentaste el desafío. Eso es lo que realmente importa. Y en ese momento, entendí algo. A veces pensamos que los logros se miden en medallas o trofeos, pero en realidad, la mayor victoria es demostrarte a ti mismo que puedes superar tus propios límites. Aquel día en la pista no solo corrí una carrera. Corrí hacia una nueva versión de mí mismo después de la competencia. Algo en mí cambió definitivamente. No se trataba solo de correr o de mejorar en educación física, sino de cómo veía la vida. Me di cuenta de que el verdadero éxito no estaba en ganar siempre, sino en enfrentar los retos con determinación, en dar cada paso con convicción. El señor Harris siguió siendo un gran apoyo. No solo para mí, sino para todo el equipo. Siempre encontraba la manera de sacar lo mejor de cada uno, de recordarnos que nuestro mayor rival éramos nosotros mismos. Un día después del entrenamiento, mientras recogíamos el equipo, se me acercó con esa mirada serena que ya conocía bien. He visto cómo has cambiado estos últimos meses, Nathan, dijo, lanzándome un balón para que lo guardara en la caja. No solo en la pista, sino en tu manera de ver las cosas. Asentí con una sonrisa. Creo que finalmente entendí lo que quería decirme aquel día en el gimnasio. No se trata de ser perfecto, sino de avanzar. Él sonrió, satisfecho. Exactamente. Y si sigues con esa mentalidad, llegarás más lejos de lo que imaginas. Sus palabras me llenaron de orgullo. Durante tanto tiempo había dudado de mí mismo, había pensado que no era lo suficientemente bueno. Respondí con sinceridad. Salí del gimnasio con la certeza de que no era un adiós, sino un hasta pronto. Sabía que la vida seguiría presentándome desafíos, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. El señor Harris me enseñó muchas cosas, pero la más importante fue que el verdadero crecimiento no se mide en logros, sino en la actitud con la que enfrentamos la vida.
Y esa es una lección que llevaré conmigo siempre. Los años pasaron, pero las lecciones que aprendí en aquella pista de atletismo y en las conversaciones con el señor Harris siguieron acompañándome en cada etapa de mi vida. Cuando ingresé a la universidad, me enfrenté a nuevos desafíos. Había días en los que dudaba de mí mismo, en los que sentía que no estaba a la altura de las expectativas. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba las palabras del señor Harris: lo importante no es hacerlo perfecto, sino seguir avanzando. Y así lo hice. Con esfuerzo y determinación, logré terminar mis estudios y comenzar mi carrera profesional. No fue fácil, hubo tropiezos en el camino, momentos en los que quise rendirme, pero cada vez que sentía que el peso de la vida se hacía demasiado grande, recordaba aquellos días en el gimnasio, cuando un simple entrenador de educación física me enseñó que la verdadera fortaleza está en la perseverancia. No esperaba una respuesta inmediata, pero unas horas después, mi teléfono vibró. Nathan, qué sorpresa saber de ti. Me alegra mucho que estés bien. ¿Te gustaría ponerte al día? Sentí una emoción genuina al leer su respuesta. Acordamos encontrarnos en un café al día siguiente. Cuando llegué, allí estaba él. Aunque habían pasado años, seguía teniendo la misma presencia firme y tranquila. Se levantó al verme y me estrechó la mano con la misma seguridad de siempre. Vaya, mírate, dijo con una sonrisa. No puedo creer que el joven que entrenaba ahora sea todo un profesional. Reí con modestia y nos sentamos a conversar. Le conté sobre mi carrera, sobre los desafíos que había enfrentado y sobre cómo sus enseñanzas me habían ayudado en más de una ocasión. No tienes idea de cuánto significaron para mí esas palabras en su momento, le dije. Gracias a usted, aprendí a creer en mí mismo. El señor Harris asintió, tomando un sorbo de su café. Siempre supe que llegarías lejos, Nathan. Pero no porque yo te lo dijera, sino porque tú decidiste creer en ti mismo. La conversación se extendió por horas. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si volviéramos a estar en aquel gimnasio, hablando sobre la vida y sus desafíos. Antes de despedirnos, me miró con aquella expresión reflexiva que siempre tenía cuando iba a decir algo importante. Ahora es tu turno, dijo. Así como alguien creyó en ti, asegúrate de creer en los demás. A veces, una sola palabra de aliento puede cambiar una vida. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Supe en ese momento que, sin importar a dónde me llevara la vida, llevaría esa enseñanza conmigo. Al salir del café, miré al cielo y sonreí. La vida es un ciclo, y lo que aprendemos de los demás tiene el poder de trascender. Aquel entrenador de educación física no solo me enseñó a correr más rápido o a mejorar mi resistencia. Me enseñó a nunca rendirme, a levantarme después de cada caída y, sobre todo, a ser una inspiración para los demás. Y esa, sin duda, fue la lección más valiosa de todas. Los días siguientes a mi reencuentro con el señor Harris estuve reflexionando sobre sus palabras. Ahora es tu turno. Así como alguien creyó en ti, asegúrate de creer en los demás. Me di cuenta de que la enseñanza que me dejó no debía quedarse solo en mí. Así que decidí aplicarla en mi vida, en mi trabajo y en cada persona con la que me cruzara. Tiempo después, tuve la oportunidad de ser mentor de un grupo de jóvenes en un programa de liderazgo. Me vi reflejado en algunos de ellos, inseguros, con miedo de fracasar, dudando de su propio potencial. Y sin pensarlo, comencé a repetir las palabras que una vez me dijeron a mí. No se trata de ser perfectos, sino de dar lo mejor de nosotros mismos y seguir avanzando. Poco a poco, vi cómo esos jóvenes comenzaban a cambiar su mentalidad, cómo la confianza en sí mismos crecía con cada pequeño logro. Fue entonces cuando entendí la importancia de devolver al mundo lo que una vez me dieron. Los años pasaron y un día recibí una llamada inesperada. Nathan, ¿cómo has estado? Era la voz del señor Harris, igual de firme y cálida que siempre. Profesor. Respondí con entusiasmo. Qué gusto escucharlo. Llámame Ronald, ya no estás en la escuela, dijo con una risa. Reí también. Me contó que había decidido retirarse de la enseñanza después de muchos años, pero que aún seguía entrenando a jóvenes en su comunidad.
No podía alejarme del todo, admitió. Ver a los jóvenes crecer y superarse es lo que siempre me ha motivado. Nos pusimos al día y al final de la llamada me dejó una última reflexión. Nunca subestimes el impacto de unas palabras de aliento en el momento correcto. A veces, eso es todo lo que alguien necesita para cambiar su vida. Ese día, supe que nuestra historia no solo había sido la de un profesor y un alumno, sino la de un legado que continuaría en cada persona a la que lográramos inspirar. Y así, sin darme cuenta, me convertí en alguien como él. Alguien que cree en los demás. Los años continuaron su curso, y mi vida tomó rumbos que jamás imaginé. Pero sin importar los logros que alcanzara o los desafíos que enfrentara, siempre llevaba conmigo las lecciones que el señor Harris me enseñó. Mi carrera me llevó a diferentes lugares, conocí a personas increíbles y viví experiencias que me hicieron crecer. Pero, de alguna manera, siempre encontraba la oportunidad de devolver lo que un día recibí. Un día, mientras revisaba correos en mi oficina, vi un mensaje que me hizo detenerme. Era de un antiguo estudiante del programa de liderazgo en el que había participado como mentor. Nathan, no sé si recuerdas aquella charla que tuvimos cuando pensé en rendirme. Hoy quiero decirte que esas palabras cambiaron mi vida. Gracias por creer en mí cuando yo no lo hacía. Me quedé mirando la pantalla con una sonrisa. Ese era el verdadero impacto. No se trataba de premios ni reconocimientos, sino de dejar huella en la vida de alguien más, tal como el señor Harris la dejó en mí. Movido por esa nostalgia, un día decidí regresar a mi antigua escuela. No había vuelto en años, y recorrer aquellos pasillos fue como viajar en el tiempo. Al llegar al gimnasio, vi a un grupo de estudiantes entrenando, con la misma energía que nosotros teníamos en aquellos días. De repente, una voz familiar sonó a mis espaldas. Nathan, qué sorpresa verte por aquí. Me giré y ahí estaba él. Aunque el tiempo había pasado, su mirada seguía siendo la misma, firme, sabia y llena de esa seguridad que siempre me transmitió. No podía irme sin pasar por aquí, respondí con una sonrisa. Nos sentamos en las gradas, viendo a los jóvenes correr en la pista. Sigues enseñando, comenté. No sé hacer otra cosa, dijo con una risa. Pero dime, ¿qué has estado haciendo? Le conté sobre mi vida, mi carrera y cómo intentaba ser para otros lo que él fue para mí. Me alegra saberlo, dijo con una mirada de orgullo. Eso significa que entendiste la lección más importante. ¿Cuál? Pregunté con curiosidad. Sonrió antes de responder. Que la verdadera victoria en la vida no es solo superarte a ti mismo, sino ayudar a otros a hacer lo mismo. Sus palabras se grabaron en mi mente. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a los jóvenes entrenar con determinación. Antes de irme, le estreché la mano con gratitud. Gracias por todo, profesor. Él asintió con una sonrisa. Ahora es tu turno. Salí del gimnasio con el corazón lleno. Sabía que aquel capítulo de mi vida nunca se cerraría realmente. Porque mientras siguiera creyendo en los demás, la historia seguiría viva. Y así fue. Cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo, cada vez que ayudé a alguien a creer en sí mismo, todo era parte de un legado que continuaría más allá de mí. El señor Harris me enseñó que el impacto de una persona no se mide en lo que logra para sí misma, sino en lo que deja en los demás. Y ahora, era mi turno de seguir ese camino.